Vamos a ver a la narcolepsia. Narcolepsia va a ser que el paciente tenga sueño excesivo durante el día, a pesar de que el paciente cuando se despierta se siente bien descansado. Y esto tiene que suceder por 3 o más veces a la semana, más cualquiera de los siguientes. Entonces, esto más cualquiera de los siguientes, pueden ser los 3 siguientes o nada más con uno de los siguientes. Entonces, más, el paciente puede tener disminución de los niveles de la hipocretina. La hipocretina es producida por el hipotálamo. Entonces, la hipocretina es producida por el hipotálamo. Se llama hipocretina o también se llama orexina. Otra es que el paciente puede tener cataplegia. Cataplegia, esto es que el paciente pierde el tono muscular después de un estímulo emocional. Y si pierde el tono muscular, podemos ponerlo como que el paciente tiene parálisis. Y la otra es disminución de la latencia del REM. Entonces, cuando dormimos, tenemos ciclos de non-REM y REM. Entonces, primero entramos al non-REM, que es non-rapid eye movements, o sea, una parte donde estamos dormidos y no movemos los ojos. Y esto lo dividimos en fase 1, 2 y 3. Y luego entramos a REM, que es cuando estamos dormidos y ya empezamos a mover los ojos. Ya en otro video está específicamente qué pasa en cada una de estas fases. Cuando los pacientes entramos en REM, es muy difícil despertarnos y tenemos pérdida del tono muscular. Entonces, paciente que viene con sueño excesivo en el día, a pesar de que se siente bien descansado cuando se despierta, si esto pasa por 3 veces o más en la semana y tiene o disminución de la hipocretina, o tiene cataplegia, o tiene disminución de la latencia de REM, entonces el paciente, esto cumple diagnóstico, o esto es diagnóstico para decir que el paciente tiene narcolepsia. Disminución de la latencia de REM, esto es que el paciente en directo entra a REM sin pasar por los non-REM, o sea, siempre entramos primero a non-REM 1, 2, 3 y luego REM, y se vuelve a empezar otra vez, non-REM 1, 2, 3 y luego REM. Estos pacientes no pasan a la parte de non-REM, o es muy poquito el tiempo que pasan en el non-REM. Entonces rápidamente entran al REM, se duermen y entran a REM, casi no entran a la fase del non-REM. Entonces estos pacientes entran rapidísimo a REM. ¿Y qué pasa? Cuando estamos en REM, perdemos el tono muscular. Pues aquí hay pérdida del tono muscular. Y pues obviamente nosotros no nos damos cuenta, pero hasta cuando estamos dormidos hay una parte donde tenemos pérdida del tono muscular, o sea, los músculos están flácidos. Por eso cuesta mucho trabajo a un paciente moverlo cuando está dormido, porque tiene pérdida del tono muscular. Una cosa es que esté despierto y si lo queremos mover, pues medio nos ayuda, porque tiene controlados los músculos. Pero si es un paciente que está en la fase de REM, pues es mucho más difícil moverlo porque ya perdió el tono muscular, entonces es más difícil moverlo. Cuando entramos en REM tenemos pérdida del tono muscular, todos, no hay excepción. Pero cuando nos despertamos, primero tenemos recuperación del tono muscular antes de, digamos, que nos despertamos, antes de que tenemos reactivación del sistema nervioso central. Entonces, nosotros primero entramos a la fase de non-REM, luego entramos a REM y aquí es cuando tenemos pérdida del tono muscular, pero ya no nos damos cuenta porque estamos dormidos, ya tenemos desconexión del sistema nervioso central. Luego, antes de despertarnos, retomamos el tono muscular y entonces nos despertamos y tenemos buen tono muscular y no pasa nada. Estos pacientes a veces se despiertan antes, entonces a veces se despiertan antes de retomar el tono muscular. Entonces van a ser pacientes que para empezar entran rapidísimo a REM y se despiertan antes de que termine la fase de REM, o sea, se despiertan antes de que hayan retomado el tono muscular. Entonces se despiertan y están paralizados, o sea, no pueden mover los músculos, tienen pérdida de tono muscular. Entonces el paciente siente que tiene parálisis. Esto dura como 1 o 2 minutos más o menos. Eso es lo que se llama sleep parálisis, como parálisis del sueño, sleep parálisis del sueño, pero obviamente aquí el paciente se asusta muchísimo, o sea, se despierta y no puede mover ningún músculo, se siente paralizado.
le dura 1 o 2 minutos, pero el paciente se asusta muchísimo aquí. Y esto no es diagnóstico, pero puede pasar. Asociado a narcolepsia es la parálisis del sueño, sleep parálisis. Vamos a ver otras asociaciones con narcolepsia, o sea, no son para diagnóstico, pero puede pasar. Este es el paciente puede tener alucinaciones hipnagógicas, que esas son alucinaciones cuando el paciente se va a dormir, Y las alucinaciones hipnopómpicas, esas son alucinaciones cuando el paciente se va a despertar, Entonces, si el paciente se va a dormir, cuando se está acostando, cuando está apagando la luz, empieza a tener alucinaciones. Esas son alucinaciones hipnagógicas. O el paciente cuando está despertando, tiene alucinaciones hipnopómpicas, o sea, alucina, y esas son alucinaciones hipnopómpicas. Ahora, ¿cuál es la mnemotecnia? Para acordarnos, esto es para las hipnagógicas, es hypnagogic hallucinations before going to sleep. Entonces, alucinaciones hipnagógicas antes de irse a dormir. Aquí tenemos hypnagogic hallucinations before going to sleep. Suena como muy parecido. Y la otra son las alucinaciones hipnopómpicas. Entonces, aquí la mnemotecnia es hypnopompic hallucinations when pumped out of bed. Entonces, alucinaciones hipnopómpicas cuando nos paramos de la cama. Aquí, pumped se refiere como una bomba, como que ya tenemos energía y nos vamos a parar de la cama. Entonces, hypnopompic hallucinations when pumped out of bed, o sea, cuando nos paramos de la cama, cuando tenemos energía y nos paramos de la cama. Si tenemos alucinaciones al despertarnos, al pararnos de la cama, se llaman alucinaciones hipnopómpicas. Si tenemos alucinaciones cuando nos vamos a dormir, se llaman alucinaciones hipnagógicas. El paciente con narcolepsia puede tener cualquiera de estos. Esto no es diagnóstico, pero generalmente se asocia. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento para el paciente con narcolepsia es primero que el paciente duerma bien, que tome siestas, o sea, si se siente cansado, que tome siestas. Otra, que el paciente tenga como ciclos regulares, o sea, que se despierte más o menos a la misma hora, que duerma en las mismas horas, que no trastorne mucho sus horarios de sueño. Otra, le vamos a dar estimulantes del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque si es un paciente que tiene que ir a clases o que tiene que trabajar y todo el tiempo está dormido, pues no le va a funcionar. Entonces, para que esté despierto se le dan estimulantes, que no es la mejor idea, pero se le dan estimulantes, que son anfetaminas, o se les puede dar modafinil. Y para prevenir la cataplegia, se les va a dar oxibuto de sodio. También se llama sodium oxybut. Esto es para prevenir la cataplegia. Entonces, ¿cómo hacemos diagnóstico de un paciente que tiene narcolepsia? Entonces, paciente que tiene sueño excesivo en el día, a pesar de cuando se despierta que se siente bien descansado, bien como refrescado, más, que esto pase 3 o más veces a la semana, más cualquiera de los siguientes 3, pueden ser los 3 o pueden ser 2, pero con uno de los siguientes más esto, ya sea diagnóstico. Que tenga cataplegia, o sea, que pierda el tono muscular después de un estímulo emocional, o sea, por ejemplo, el paciente se ríe y pierde el tono muscular, entonces si está parado y se ríe, se va a caer porque pierde el tono muscular. O que el paciente tenga disminución de la latencia de REM, o sea, se duerme y de repente entra a REM. O paciente que tenga disminución de la hipocretina o también se llama orexina. Ahora aquí hay que tener cuidado porque es raro, pero hay pacientes con narcolepsia que pueden tener aumento de la hipocretina. Clásicamente los pacientes tienen disminución de hipocretina, pero hay pacientes que pueden tener aumento de la hipocretina. ¿Y cuáles son las asociaciones?
sleep parálisis, parálisis del sueño. Esto es que el paciente se despierta y todavía no ha retomado el tono muscular. Entonces el paciente se siente paralizado como 1 o 2 minutos cuando se despierta y ya vuelve a tomar el tono muscular, pero obviamente aquí el paciente se asusta mucho. Y otra, las alucinaciones. Tenemos alucinaciones hipnopómpicas, que son alucinaciones cuando el paciente se va a despertar, y alucinaciones hipnagógicas, que son cuando el paciente se va a dormir. Tratamiento, que el paciente duerma bien, que tome siestas, más estimulantes del sistema nervioso central, como son anfetaminas y modafinil. Y para prevenir la cataplegia, se da oxibuto de sodio. Nos vemos en el siguiente video.